La semana pasada, nuestras diputadas y exparlamentarias solicitaron a la Asamblea Legislativa que se apruebe la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, de conformidad a la ley modelo interamericana emitida por la OEA. Como no conocemos la adaptación que se ha hecho de la misma, han habido muchas especulaciones con respecto a esta nueva ley. Si es para cubrir la corrupción de nuestras funcionarias, es para que éstas sean inmunes a las críticas, etc. Entonces, para calmar nuestra curiosidad y para calmar las especulaciones y críticas, hablemos de la ley modelo interamericana emitida por la OEA, que sirve de base para todos los países de Latinoamérica y el Caribe para que sea adaptada de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada país. El primer punto para aclarar es que este proyecto de ley no es iniciativa propia de nuestras diputadas. El Salvador, como parte de los estados que forman la Organización de Estados Americanos, debe acatar las recomendaciones que se hagan, al igual que las recomendaciones que emiten sus organismos. Uno de ellos es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, o MESECBI. De esta convención ya hemos hablado en otros videos. Bajo este marco, en la sexta conferencia de los Estados partes y bajo iniciativa del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, en 1995 se adopta la Declaración sobre Violencia y Acoso Político contra las Mujeres, siendo el primer acuerdo regional íntegro donde se habla sobre la violencia política que sufren las mujeres. Los acuerdos incluyen el compromiso de los estados para tomar medidas y adoptar programas, políticas o algún tipo de medida para la prevención, atención y protección y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política. Es en este seguimiento que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará adopta esta ley modelo con el objetivo de coadyuvar en el proceso de armonización de la Convención Belén do Pará con los marcos jurídicos internos de cada país en materia de violencia contra la mujer en la vida política. Vale destacar que esta ley modelo también toma preceptos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, especialmente los referidos a los derechos políticos. Sin olvidar que otras convenciones, declaraciones y acuerdos atribuyen suma importancia a la participación de la mujer en la vida política, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Declaración de Viena, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. ¿Pero por qué es tan importante contar con este tipo de leyes? Se ha constatado que persiste la brecha entre los derechos políticos consagrados en el marco jurídico y la participación política de las mujeres en la práctica. Actos como impedir el voto a una mujer, el uso de la violencia sexual contra candidatas, presiones para que renuncien de su cargo, los juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación basados en prejuicios y estereotipos, mensajes violentos y amenazas, constituyen actos de violencia que reciben las mujeres, solo por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus derechos políticos. La ONU ha establecido que los estados deben reconocer el carácter cambiante de la violencia contra la mujer y, por tanto, deben de reaccionar ante las nuevas formas a medida que se vayan reconociendo. Muchos en las redes sociales reaccionaron al salir esta noticia sobre este proyecto de ley, diciendo que era una excusa de los funcionarios para ocultar sus actos de corrupción o simplemente era para ser inmunes a las críticas. Lo cierto es que este tipo de leyes se refieren al derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos y también el derecho de ser libres de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Otro de los aspectos innovadores que contiene la ley modelo es la creación del vínculo entre la violencia contra la mujer en la vida política y los logros de paridad política. La paridad política no solamente se refiere al número de mujeres que ocupan cargos públicos o privados, se refiere también a la existencia de determinadas condiciones que les permitan a estas mujeres poder ejercer de manera efectiva sus derechos políticos. Por tanto, erradicar la violencia contra la mujer en la vida política es un ejemplo de paridad política. Otra de las preocupaciones ha sido la falta de estadísticas sobre este tema en todos los países de la región. Por tanto, con la ley se pretende que los estados implementen acciones de investigación y desarrollen estadísticas sobre este tema para que estas puedan ayudar
en los próximos tiempos en la implementación de políticas o medidas relacionadas con ese tema. Los encargados de investigación y desarrollar estas estadísticas serán los órganos electorales de cada país. En nuestro caso tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral y, aparte de sus funciones básicas, tendrá también la obligación de promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres. Aunado a esto, los partidos políticos, que son parte clave para fomentar la democracia en nuestros países y están llamados para tener un papel esencial en la protección de los derechos políticos en la vida de la mujer, porque tradicionalmente no ha sido así. Muchos conocemos los casos donde los partidos políticos, aún contando con muchas mujeres militantes, no están representadas en sus consejos directivos o en la toma de decisiones, ni contienen políticas a favor de estas mismas. Ahora bien, en relación a los medios de comunicación en redes sociales, se hace un llamado a los medios de comunicación para que emitan directrices adecuadas de difusión que permitan y ayuden a erradicar la violencia contra la mujer y a realzar el respeto de la dignidad de la mujer. ¿Qué es lo que en general se prohíbe en esta ley? Se prohíbe toda propaganda en contra de los derechos políticos de la mujer y toda apología de odio en razones de género. ¿Quién es responsable? El Estado es el responsable de las acciones y omisiones de sus agentes que violen el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Esto sería todo por ahora. Si tienes dudas o comentarios o críticas sobre esta ley, por supuesto deja tu comentario. Nuevamente te doy las gracias por tu apoyo. Te invito a suscribirte si no lo has hecho y a compartir este video.